queremos destacar esa importancia que tenemos nosotras las mujeres en medio de nuestra casa, de nuestra familia, y que eso no depende de estereotipos culturales, no depende de etiquetas que quizás la sociedad también nos pone o nos da, sino de los principios que la palabra dice, porque al nosotros hacerlo conforme a la palabra hay un orden. Dios nos dio a nosotras una posición importante. Delante de Dios somos iguales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reconectando Corazones. Nos alegra acompañarnos nuevamente. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante que es el rol de la mujer. Los invitamos a que se suscriban en YouTube si todavía no se han suscrito, que le den a la campanita para que puedan llegarle las notificaciones. También que nos sigan en Instagram, @reconectandocorazones. Y una buena noticia es que ya estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify para los que simplemente desean escuchar o que van en el carro. Ya tienen otra alternativa para poder escucharnos. Y hoy estoy con Suheidi. Estamos juntas acá para tratar este nuevo tema tan interesante. Hola Suheidi, ¿cómo estás? Hola Michelle, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Contentísima de volver a tener un episodio interesantísimo, como tú dijiste, el rol de la mujer en la familia. Contentísima, sabemos que Dios está hablando a los corazones de la familia, que Dios está hablando a la mujer, al hombre, porque definitivamente la familia está en crisis y necesitamos alzar la voz para que Dios se manifieste en medio de las familias. Así es, totalmente cierto. Y bueno, y hoy específicamente hablando del rol de la mujer en la familia, queremos destacar esa importancia que tenemos nosotras las mujeres en medio de nuestra casa, de nuestra familia, y que eso no depende de estereotipos culturales, no depende de etiquetas que quizás la sociedad también nos pone o nos da, sino de los principios que la palabra dice, porque al nosotros hacerlo conforme a la palabra hay un orden, y de eso es lo que queremos expresarnos que en esta hora, y que toda la audiencia pueda también conectar con eso y volver a la esencia, y como el nombre lo dice, reconectar el corazón también con el corazón de Dios y entender el rol que nos ha dado como mujeres en nuestras casas. ¿Y qué piensas tú acerca de eso, Suheidi, de cómo es esa identidad que tenemos en Cristo? Fácil y difícil, pero si nosotros queremos aprender cuál es el rol de la mujer, debemos de ir directamente a la fuente, a la palabra del Señor. Y vemos que desde el principio, en Génesis, dice la palabra que Dios, varón y hembra, los creó. Así es. Y que nos creó a nosotras las mujeres como ayuda idónea para los hombres. Muchas veces la sociedad, tú sabes que una de las cosas que Satanás hace es que agarra lo que Dios ha hecho y lo manipula. Y muchas veces las mujeres se sienten hasta lastimadas por decirle que el hombre es la cabeza y que la mujer es la ayuda idónea. Pero realmente cuando nosotros vemos nuestra identidad en la palabra, aprendemos de lo que Dios realmente nos está diciendo. Vemos que nuestro rol es súper importante. Claro, claramente estoy totalmente de acuerdo con eso. Y qué interesante eso que dices, que por cualquier lado ahora como que el enemigo busca dañar eso, sobre todo la familia. Y en este juego de roles, por decirlo así, hay mujeres que se sienten heridas simplemente, o se sienten subvaloradas, o por pocas, por ser simplemente una ayuda idónea. Pero la palabra dice que nosotras hemos sido llamadas a eso. Y eso no nos hace más ni menos, simplemente es un orden que Dios dice. Y el orden de Dios inicia con el hombre, que es la cabeza, y nosotras somos su apoyo. Yo siempre he escuchado, y muchas personas lo dicen, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí. ¿Qué piensas como de ese impacto que nosotros siempre tenemos como detrás de escenas, puedo decirlo? Porque a veces quizás yo me considero con mi esposo en que yo soy muchas veces detrás de escenas, pero nuestro rol es demasiado importante. Sí, realmente tal vez no estemos, y fíjate que eso
es sabio de tu parte reconocer que la cabeza es el hombre y no es que estemos detrás, sino que ese papel de ayuda idónea es como empujar. Ese es nuestro papel, empujar, ayudar. Y decía que Satanás manipula absolutamente todo lo que Dios hace. Y una de esas cosas es que ha hecho creer que la mujer, como tú decías, el rol no es importante, que estás subvalorada, como mencionabas. Y por eso se ha inventado ese empoderamiento femenino, ese feminismo que inclusive, lamentablemente, ha entrado en la iglesia. Sí. Pero nosotros tenemos que saber que Dios nos dio a nosotras una posición importante. Delante de Dios somos iguales. O sea, el apóstol Pablo decía que ya no hay varón o hembra, griego, no hay pobre, no hay rico, ya delante de Dios todos somos iguales. Y eso hay que tenerlo en claro. El valor es el mismo valor, somos un alma delante de Dios, independientemente si es femenina o es masculina. Pero Dios dejó estatutos, dejó orden. Y cuando, lamentablemente, por sentirnos valoradas o por sentirnos mejores, invertimos esos roles, ahí comienza el problema dentro de la casa. Claro, comienzan las crisis. Y realmente el ser ayuda idónea no es competencia, es que nosotras entendamos en qué es ser complemento. Amén. Y la palabra lo dice en Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. En otras versiones dice la derriba. Entonces yo creo que como ese rol de mujeres nosotros tenemos en nuestro poder, por decirlo así, de edificar la casa, porque eso... Y de derribar. O de derribar, exactamente. Porque simplemente somos ese complemento que ayuda, y yo creo que una casa como que sin una mujer no tiene como que el mismo aire. Definitivamente. Nosotros damos como que ese toquecito de luz. Ese detallito. Exacto. Y bueno, y realmente yo creo que tenemos una gran responsabilidad en varias áreas, y eso queremos como discutirlo, el cómo ser ese rol de la mujer en el área espiritual, en el área emocional, del esposo, de la familia, de los hijos. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Mira, uno de los roles que nosotros tenemos como mujeres es orar por nuestros esposos. Porque también tenemos que reconocer que nuestros esposos no son seres perfectos. Son humanos y tienen sus debilidades tal y como nosotros también tenemos las nuestras. Orar por ellos siempre, para que ellos puedan ejercer en sabiduría el rol que Dios le ha dado. Porque ahorita tú mencionabas sobre los roles. Y a mí me encanta el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo decía... Dios, la mujer, el hombre y la mujer. Entonces, cuando un hombre, nosotros debemos orar para que nuestros esposos siempre estén sometidos a la voluntad de Dios, para que ellos puedan abrir sus sentidos a la voluntad de Dios, por donde Dios quiere que ellos encaminen a su familia. Y eso es un rol importante sobre nosotras, las mujeres. Mira, yo siempre, y no es que, no quiero que me malinterpreten y que se vea como que si es que yo quiero que las mujeres estén sometidas. Sometidas debajo de la autoridad del hombre significa que yo puedo reconocer cuál es mi rol y ayudar a que el hombre pueda llevar a plenitud el rol que Dios le ha dado a él. ¿Qué pasa? Volvemos al feminismo dentro de la iglesia. Yo siempre observo mucho, y es que donde hay autoridad de mujer sobre el hombre, siempre hay un desorden. Claro, hay caos. Siempre hay un caos. Claro. Y eso lo podemos ver desde el inicio de la creación. Cuando Adán y Eva cayeron, cayeron porque los dos
no tuvieron el rol, no hicieron el rol que le correspondía. Eva, ¿qué hizo? Eva, después que cayó, dio al hombre, sedujo, manipuló. Y el hombre, porque tampoco hizo su rol, no vamos a echarle la culpa solamente a las mujeres, el hombre no hizo su rol. El hombre pudo haber dicho, no, Dios me dio un mandato. Entonces, ¿qué pasó? Adán no estaba sometido bajo la voluntad de Dios. Por eso es que es imprescindible orar porque nuestros maridos estén sometidos bajo el rol, bajo los estatutos del Señor, y así será mucho más fácil. Claro. Y sabes que mientras hablabas me ponía a pensar que quizás lo que pasa en muchos hogares es que a veces como mujeres nos frustramos porque quizás muchas oran pero no ven nada, entonces que el hombre no está asumiendo su rol y quieren ellas asumir ese rol del hombre por necesidad, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se haría eso en esos casos cuando el hombre no asume su rol y entonces la mujer tiene que responder por muchas cosas, por sus hijos, porque uno de los roles del hombre, que será en otro episodio, es de proveer? Pero ¿qué pasa cuando el hombre no provee, sino que es la mujer la que figura como la que provee en su hogar y tiene que dar de comer a sus hijos, toda una casa por qué responder? Y yo me imagino que quizás puede ser el escenario de muchas familias que nos están escuchando y ustedes se preguntan, pero bueno, ¿cómo hago si yo quiero asumir mi rol, pero oro y mi esposo no lo asume? ¿Qué piensas al respecto? Lo primero es que nuestro rol, el primer compromiso que nosotros tenemos es con Dios. Es con el Padre. Yo no puedo asumir mi rol dependiendo de si mi esposo asume el de él o no. Sino que yo tengo un compromiso con el Señor y yo tengo una asignación. Yo tengo que cumplir mi asignación. Si tú no lo estás cumpliendo como hombre, como cabeza del hogar, a ti te van a llamar a cuenta. Pero si yo utilizo como pretexto o como excusa, él no está haciendo su rol, yo entonces voy a entrar y voy a tratar de resolver lo que haya que resolver. Obviamente, lamentablemente, la familia se ha visto muy dañada. Tenemos muchísimas familias disfuncionales y tenemos muchísimas familias que o son papás solteros o madres solteras. En este caso, un consejo que podríamos dar es que si eres madre soltera, tratar de, dentro del rol de madre, suplir todo lo que haga falta para sus hijos. Claro. Y pedirle al Señor que esa figura de paternidad venga de Él. Porque no sé si has escuchado cuando hay mujeres que dicen yo soy padre y yo soy madre. Claro, y es muy común, sobre todo en los hogares donde solo está mamá presente y papá no está. Entonces dicen que yo soy padre y madre a la vez, incluso hasta el Día del Padre lo celebran porque dicen, no, es que yo también soy padre, pero no. No, tú eres madre y no puedes ejercer el papel de padre. Lo que como mujer cristiana podemos llevar a nuestros hijos que vean paternidad de parte de Dios. Claro. Entonces, eso es un consejo muy importante, todas las mujeres que nos están escuchando, de que no asumamos ese rol. Simplemente si estamos en un escenario donde papá no está presente, simplemente somos madre y asumamos el rol de madre con altura. Amén. Y permitámosles a nuestros hijos de que experimenten la paternidad de Dios, llevarlos a eso, pero también definirlo en medio de la casa que nuestro rol es este y el del hombre es diferente. Y bueno, también en la Biblia creo que hay muchas mujeres que asumieron un rol destacado. De las que podemos mencionar está Sara también, un rol de obediencia, de fe que podemos ver. Está Ruth. ¿Qué otra puedes mencionar? Mira, con Sara hay dos cosas. Sí, Sara, esposa de Abraham, bueno, la madre de Isaac. Pero hay que ver qué hizo Sara. Mandó a su esposo a tener otro hijo con otra mujer. Hoy en estos tiempos, todavía está ese conflicto. Es cierto. Vemos el conflicto de Palestina
e Israel. Entonces, ella era una mujer de fe, pero tropezó y cometió ese error. Y eso nos trae a nosotros a que nosotras no estamos exentas de fallar. Por eso es que tenemos que estar bien pendientes, bien sometidas al Señor, bien sometidas a la palabra de Dios, para que cuando esos momentos de desesperación, porque nos van a llegar, totalmente, lleguen, pues nosotros podamos decir, no, este no es mi error, tengo que seguir. Y otro, por ejemplo, otro caso que podríamos decir, Esther. A mí me encanta el libro de Esther y una frase que yo siempre desde pequeña la he llevado es que dice, para este momento he nacido, para este momento he llegado yo. Saber que Dios sí levanta a las mujeres, Dios sí usa a las mujeres. De hecho, ahí mismo en Esther, lo que los hombres no se levantaron a hacer, sí, ella lo hizo. Ella se enfrentó hasta la muerte, claro, y tomó ese riesgo y fue. Salvar a todo un pueblo. Exactamente, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo sometida, claro, a Dios. Claro. Se sometió a Dios, no trató porque alterar el orden. Sí, ella no lo alteró. Porque con algo que nosotras como mujeres luchamos, porque hay que abrir nuestro corazón y hay que decir la verdad. No somos perfectas, ni mucho menos. Con algo que nosotras las mujeres luchamos mucho es con la manipulación. Lamentablemente, en nuestra carne pecaminosa, llevamos la manipulación, que si no la sometemos a Cristo, si no la llevamos a los pies de Cristo, nosotros podemos causar daño a nuestra familia, causar daño grave a nuestra familia. Mira, Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y a mí me ha llamado mucho siempre la atención que dice a su madre. ¿Por qué no a su padre? Porque ¿sí? Por lo general el hombre está dispuesto a corregir. Tú eres madre de 2 niños. Sí. Yo soy madre de 4. Cuando yo veo que el papá está corrigiendo a los niños, a uno como que le duele en el corazón. Y uno quiere intervenir. Y me recuerdo de este verso bíblico. Obviamente hay un orden, se corrige en amor, se corrige en disciplina, por esto mismo. Pero, ¿por qué? Porque es que nosotras siempre como que tendemos a sobreproteger, a manipular. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y antes de estar diciendo, por ejemplo, de sentirnos menospreciadas, analicemos cuál es nuestro error y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Claro, interesantísimo. No lo había pensado de esa manera y tiene mucho sentido. Entonces, aparte de nuestro rol, voy a recapitular hasta dónde vamos. Es que somos complemento. Amén. Es que también somos un soporte en oración para orar por nuestro esposo. Amén. Pero también yo creo que como mujeres nosotros tenemos que, y como decía Proverbios, edificamos nuestra casa también, pero también creo que tenemos la responsabilidad de ser ese cimiento apoyado en la palabra, quizás emocional del hogar, aunque el esposo, el hombre es el nutridor, pero nosotras somos como que ese fundamento para poder edificar. Y yo creo que debemos levantarnos, mujeres, en entender eso, de que hay una casa que tenemos que responder, hay unos hijos que tenemos también que darle cuentas a Dios. Y simplemente dejémonos usar en el orden de Dios. Y cuando tú mencionabas que estaba como el orden Dios, el hombre y la esposa, me acuerdo de un versículo que dice que el hombre es el reflejo de Dios. Es como una cadena. Y cuando yo pienso en eso, yo digo como que qué bonito es Dios en hacer ese orden, porque una de las necesidades de nosotras es el sentirnos amadas. Todas tenemos esa necesidad como mujeres, sí, porque es nuestro diseño. Y al tener esa cadena es como una sombrilla que nos hace sentir como protegidas. Entonces, al yo dejar que ese orden esté establecido en mi casa,
como que yo me imagino esa sombrillita siempre en la casa, vamos a estar protegidos de todo, porque hay un orden, y eso nos va a la familia a guardar bajo esa sombrilla que es el orden. Y no sé qué más quieres aportar acerca de eso fundamental del orden, de dejar hacer las cosas como a la manera de Dios. Otra cosa importante que decías, la palabra diseño. Uh-huh. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Y mencionabas que necesitamos sentirnos amadas, sentirnos protegidas, necesitamos sentirnos escuchadas. Y eso me lleva a resaltar cómo la mujer fue creada. Uh-huh. Cuando el hombre fue creado, todo estaba desordenado. O sea, todavía no habían los árboles, uh-huh. las flores. Después fue que la mujer, ¿en qué medio la mujer fue creada? La mujer fue creada, y fíjate algo, que siempre nos dicen, no, las mujeres hablan muchísimo, uh-huh. y los hombres no tanto. Pero Adán no tenía con quién hablar. Es verdad. Adán no tenía con quién hablar. Nosotras fuimos creadas y ya alguien nos estaba esperando ahí para hablar nosotros con ellos. Entonces, aprender y poder estudiar en qué ambiente nosotros fuimos creadas. Y eso nos ayuda mucho entonces a cómo entendernos nosotras mismas. Uh-huh. Porque hay algo muy importante, Michelle. Si nosotras no aprendemos quiénes somos en uh-huh. Dios, cuál es nuestro diseño, cuál es qué moldura Dios nos uh-huh. dio, no vamos a estar preparadas para ejercer el llamado. Claro. No vamos a estar preparadas porque es que es desde el conocimiento que hay que llevar a cabo lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Entonces, yo siempre recalco la palabra de Dios. Ahí está. No es la psicología, no es la terapia, uh-huh. que está muy buena, y no es que no es nada en contra, pero eso no es lo que te da la identidad. Uh-huh. La identidad te la encuentras en la palabra, lo que uh-huh. dice la palabra de quién tú eres uh-huh. en Dios. Y eso es muy importante, entender nuestro diseño. Así es. Y definitivamente, como decías, de que Dios nos creó, y para entender el diseño tenemos que ir al Creador, como cualquier cosa que se crea en este mundo. En la mesa, para poder armar la mesa tiene que ir al manual y ver las instrucciones de cómo se arma. Así funciona también con nosotros, y sobre todo ahora hablando de la mujer, para poder entender esa identidad, ese diseño que Dios nos ha dado, simplemente tenemos que ir a nuestro Creador, ir a ver cómo Dios nos diseñó a nosotras, porque Él creo que yo me siento como si Dios nos hubiera creado tan delicadas, como esa luz, esas flores que en el hogar que hay, porque así somos. Y creo que lo que veníamos hablando de que sí, una de las necesidades de nosotras es eso, el amor, el hacernos sentir como protegidas, y todo eso va en ese orden, como cuando el hombre sabe su rol, lo cumple, por ende la mujer también cumple su rol y sus necesidades son cubiertas también. Amén. En el orden de Dios. Sí, es como una cadena. Uh-huh. Y hablando nuevamente de mujeres que impactaron, me llega a la mente las mujeres que servían en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús, en su cultura, las mujeres no estaban permitidas enseñar. Uh-huh. Entonces vemos que los 12 discípulos son hombres. Así es. Pero detrás de esos 12 discípulos había un grupo de mujeres uh-huh. que inclusive, dice la palabra, que ayudaban económicamente el ministerio de Jesús. O sea, ok, yo no puedo, y eso es bueno entenderlo. Uh-huh. O sea, ellas no podían ser una de los 12 discípulos,
Ellas no podían ser una apóstol. Ahora sí las hay, pero en aquel entonces en lo cultural no se le permitía a las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellas sabían, ok, no se nos permite hacer esto, pero esto no me lo impiden. Claro. Entonces, a ver, ok, no estás llamada a ser cabeza de hogar, pero sí a ser ayuda idónea. Entonces, que podamos entender cuál es nuestro rol y no estar pendiente en qué no nos tocó, sino en qué nos tocó y ejercerlo, como tú decías, con dignidad. Así es, totalmente de acuerdo. Y creo que también como mujeres tener presente de que también tenemos un llamado también ministerial, no solamente es el hombre y es entender también que en la parte ministerial también tenemos un rol, también tenemos que ser apoyo y complemento del hombre y creo que ese es otro equilibrio que es importante como discutir y hablar y hacer esa diferencia, porque a veces he visto casos que en la parte también de liderazgo hay ese choque, porque uno quiere ser más visible que el otro, o lucha de poderes también, pero ¿cómo podemos hablar de eso? ¿Cómo es el rol de la mujer ya en esos temas de ministerio, de liderazgo, de la vida? Bueno, una de las cosas que nosotros siempre tratamos de enseñar es que el matrimonio es un equipo. Claro. Es un equipo. Y si entendemos eso, un equipo para que trabaja hacia una meta para alcanzar esa meta. Hacia el mismo fin, claro. Hacia el mismo fin. Uno no va al sur y el otro al norte, porque entonces son contrarios. Los dos van hacia la misma dirección. Y eso es importante. Yo creo que cuando un matrimonio entiende eso a nivel ministerial, está resuelto ya. La mujer entender qué es lo que le toca, cuál es su papel en el ministerio. Y vuelvo y repito la palabra porque me gustó muchísimo, ejercerlo con dignidad, sin quejarse, sino porque la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo estamos haciendo para el Señor. Para el Señor, sí. Entonces yo creo que esa es la clave, entender que somos un equipo, que no es una competencia. Y el ego, controlar el ego. Y algo que nos puede ayudar muchísimo a nosotros, que nos ayuda, definitivamente eso es lo principal, someternos al Espíritu Santo y que los dones del Espíritu Santo sean cada día más visibles. Entonces, obviamente, todas esas luchas de la carne van a seguir, todas esas luchas de la carne, sometidas. Exactamente, van a menguar y va a surgir los frutos del Espíritu. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces es importante resaltar que tenemos el poder también de influenciar muchas generaciones, como su Heidi dijo. Sara es un ejemplo de obediencia, de fe, pero también se equivocó. Y esa equivocación le costó que hasta hoy en día, como mencionábamos, vemos las consecuencias. Entonces, mira lo importante que tenemos que tener presente de que cumplamos bien o no nuestro rol, va a impactar futuras generaciones. Y creo que el llamado es que entendamos cómo Dios ordenó las cosas, cómo Dios estableció ese orden en el hogar, en la familia, del rol de la mujer, para que así, en vez de crear impactos negativos, podamos crear impactos de bendición que afecten hasta la cuarta, quinta, décima generaciones, para que siga un legado de bendición alrededor de toda nuestra familia. Lo que pasa también, Michelle, es que a veces nosotros creemos que lo único espiritual que hacemos es cuando estamos en la congregación. Si nos toca predicar, si nos toca hacer cualquier cosa en la congregación, pero ser madre, ser esposa, eso es espiritual. Así es. Eso es espiritual. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, la palabra de Dios nos lo dice desde el inicio hasta el final. Dios nos ha dado siempre a nosotros libre albedrío y nos ha dado dos caminos. Escojan ustedes el bien o el mal.
Si eliges el bien, obviamente vas a tener buenas consecuencias. Si eliges el mal, vas a tener malas consecuencias. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Elegir sabiamente y elegir el bien para poder tener consecuencias buenas. Pero yo creo que el rol de la mujer definitivamente no lo vamos a poder discutir en un solo episodio. Sí, son muchas cosas que abarcar. Vamos a tener que reunirnos de nuevo en otro episodio para seguir hablando del llamado que Dios ha hecho a la mujer. Y también puntualizar los errores que se pueden cometer y las consecuencias. Exacto. Porque y fíjate, las cosas que se pueden prevenir. Exactamente. Porque fíjate, Dios al pueblo de Israel le habló y le dijo, estas son las bendiciones que van a tener si hacen bien. Y estas son las maldiciones que vas a tener si desobedeces. Entonces yo creo que es importante también puntualizar todas esas cosas. Claro que sí, lo tendremos para un nuevo episodio. Y bueno, nuestra invitación también en este momento es para que todas las mujeres que nos están escuchando puedan reconectar con ese rol que tienen. No sé si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, pero que a través de todo lo que hemos conversado puedan analizar y decir, ok, yo tengo que hacer estos ajustes, porque la idea es reconectar con ese diseño divino que Dios ha creado para que haya un orden en la familia, para que haya bendición, porque como decíamos, cada vez que nosotros obedecemos y nos movemos bajo principios, las bendiciones nos alcanzan. ¿Quién no quiere que nuestra casa, nuestra familia sea bendecida? Y como decíamos, tenemos como que ese poder de edificar nuestra casa porque somos mujeres sabias y también ese diseño Dios nos lo ha dado a nosotras. Entonces esa es nuestra invitación. ¿Qué otra invitación quieres hacer, Suheidi, para? Sí, básicamente eso, pero también algo importante. A veces, por desconocimiento, cometemos muchísimos errores. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que abogado tenemos, y es a Jesús. Qué lindo. Entonces, Dios sí estableció consecuencias para lo malo, pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de apartarnos de lo malo que hemos hecho, de los errores que estamos haciendo. Y eso es importante porque, podemos decir, cualquier persona estar escuchando y decir, no, pero yo voy mal. Pero no, en Dios nos paramos y decimos, voy mal, pero puedo tomar otra dirección. Y ahí está Jesús para ayudarnos a hacer eso. No estamos solos. Sí. Y eso es súper importante focalizarlo, que siempre podemos pararnos, dar vuelta y tomar el rumbo indicado. Claro que sí. Y ese es el llamado. Vamos a hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Y yo sé que para todos va a haber bendición en nuestros hogares, en nuestras casas. Y bueno, esperemos que este episodio haya sido de bendición para sus vidas. Sé que hay muchas cosas más que abarcar, pero las abarcaremos próximamente en más episodios. Y bendecimos tu familia, bendecimos sus vidas, toda la audiencia que nos está escuchando, bendecimos a las mujeres que son el soporte y el complemento de todos los esposos. Y ¿qué más quieres? ¿Qué otra bendición? No, cualquier pregunta, cualquier comentario, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de darnos sugerencias de qué temas quieren que tratemos, cualquier pregunta también relacionada con este tema o con temas que han pasado. Estamos abiertos, estamos aquí para crecer juntos, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y recuerden siempre que la función de esto, este espacio está formado, diseñado desde el corazón de Dios para reconectar a las familias, para llevar esa palabra de aliento y de decirle a la familia que sí podemos estar en bienestar, reconectados con el Señor. Así es. Entonces, hasta un próximo episodio. Bendiciones para todos. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.